Es lógico, dice Hobbes, que el hombre quiera superar el estadio de la guerra de todos contra todos. Pero la paz solo puede obtenerse mediante la organización de la sociedad. Hobbes reconoce la existencia de leyes éticas naturales, pero entiende que son solo deseables y que sin la institución de un poder que pueda garantizar su cumplimiento, carecen de efectividad. La convivencia de los hombres es posible solo mediante un artificio, que consiste en establecer un pacto por el cual todos se obligan a transferir su derecho a gobernarse a sí mismos, eligiendo un hombre o asamblea que los represente. Para Hobbes, el soberano no puede nunca quebrantar el pacto, pues éste se establece entre los súbditos, unos con otros, y no entre él y cada uno de ellos. Así, los actos del soberano no pueden ser considerados injustos por sus súbditos. El soberano, en tanto es quien garantiza el imperio de la ley, no puede ser él mismo juzgado ni castigado. Es él quien establece las normas que rigen el orden de la sociedad. Y a él le corresponde juzgar, recompensar y castigar, aunque lo haga arbitrariamente. El súbdito le debe su sumisión absoluta, en tanto el soberano cumpla el fin en vistas del cual fue revestido del poder. La idea de Hobbes es que no importa qué tan dañino pueda ser el poder soberano, ejercido cruel y caprichosamente, siempre será peor el daño de la anarquía. No obstante, Hobbes establece que cada súbdito es libre en todas aquellas cosas cuyo derecho es intransferible mediante pacto alguno. Por ejemplo, si los hombres convinieran no defender sus propios cuerpos, ello carecería de toda validez. Sin embargo, más allá de los particulares casos en que Hobbes admite algún derecho a la desobediencia, queda claro que entiende que, para él, el poder soberano no solo debe ser obedecido, sino que debe quedar más allá de las discusiones y hasta de las habladurías irreverentes. Por su parte, el soberano debe procurar el bien del pueblo por medio de la instrucción y de las leyes. Hobbes va aún más lejos y condena al soberano, sea en la persona de un rey o de una asamblea, que se niegue a instruir al pueblo. Las últimas páginas del Leviatán plantean una serie de principios prácticos que alejarían, según Hobbes, las posibilidades de guerra civil. Que la justicia sea administrada por igual a ricos y pobres, que se condenen las venganzas privadas, que los impuestos sean equitativos, que el Estado provea a la caridad pública, que los vagos sean obligados a trabajar y que el soberano escoja buenos consejeros. Aunque el argumento de Hobbes justificaba y defendía el poder absoluto del soberano, no fue recibido sin profundas sospechas por parte de los monárquicos. En primer lugar, para las ideas tradicionales, el rey era el dueño de vidas y haciendas de la nación toda por voluntad divina y solo debía rendir cuentas a Dios. Hobbes, en cambio, hacía residir la autoridad estatal en el acuerdo de los ciudadanos. Planteaba que originariamente los hombres son iguales y libres y que forman una sociedad por consentimiento común. Los gobernantes son aquellos a quienes los que componen la sociedad han confiado el poder y la dirección para el bien de la comunidad y de cada uno de sus miembros. En segundo lugar, el soberano, tal como lo presentaba Hobbes, podía ser tanto un monarca como una asamblea, indistintamente, y ello resultaba sospechoso para los realistas. Finalmente, el sometimiento a la voluntad del soberano, para Hobbes, debía ser total, sí, pero siempre y cuando el soberano estuviese en condiciones de garantizar la seguridad y el orden social. En caso contrario, resultaba válido reemplazar al gobernante. Los monárquicos no dejaron de advertir que el punto de vista de Hobbes justificaba la existencia de todo gobierno fuerte y autoritario, aunque no se tratase del rey. De hecho, luego de la guerra civil, el filósofo manifestó su adhesión a Cromwell. En sus últimos años, Hobbes tradujo al inglés toda la obra de Homero y se dedicó a diferentes trabajos literarios y geométricos. Aún escribió en 1668 una historia dialogada de la guerra civil y un estudio de sus causas,
bajo el título de Behemoth o el Parlamento Largo. Carlos II no consideró oportuno que este libro se publicara y Hobbes acató la voluntad del soberano, por lo cual la obra solo se conoció oficialmente tras el fallecimiento de su autor. Thomas Hobbes es un pensador nada idealista, nada soñador, es un pensador profundamente realista, incluso pesimista, pero de un pesimismo activo. Él quiere solucionar las cosas, no simplemente contar lo terrible y lo desastrosa que es la situación. Su influencia a lo largo de la historia ha sido extraordinaria porque ha creado las bases fundamentalmente realistas de la comunidad humana. No estamos unidos por lo buenos y lo generosos y lo cariñosos que somos, sino porque somos temibles y entonces nos va mejor renunciando a nuestra agresividad que potenciándola. Evidentemente, la figura del rey absoluto que lanzó como solución Hobbes hoy no es compartida por la mayoría de los pensadores políticos. Hobbes pensaba que un monarca absoluto era preferible a una constante guerra civil, que alguien tenía que tener autoridad. De hecho, en un momento determinado, Hobbes dice, la ley sin la espada no sirve para nada. Es decir, él era un partidario, digamos, de utilizar la fuerza incluso para imponer las leyes a aquellos que no desearan, quisieran recaer de nuevo en el antiguo mundo de todos contra todos. Hoy, por supuesto, las soluciones concretas de Hobbes no son las nuestras. Nuestras democracias, nuestras sociedades se rigen con principios muy diferentes, pero las bases que él sentó, la descripción que hizo del Leviatán, es decir, de esa corporación en que los hombres se ponen de acuerdo en ceder en sus desacuerdos, en ceder en sus desacuerdos en la faceta violenta, naturalmente, puede llevarse, digamos, a cabo discusiones o polémicas, pero renunciando a la violencia, esa base desencantada, material, de alguna forma nada poética pero práctica de la descripción de Hobbes, eso sí sigue estando vigente. Él ha influido de una manera extraordinaria en todos los pensadores políticos posteriores. Si sus soluciones no nos convencen, no hay pensador político, no hay nadie que haya reflexionado sobre la filosofía política y que no eche antes o después mano de los planteamientos de Hobbes. Está ahí como una especie de telón de fondo del pensamiento político occidental. Y antes o después, quien está reflexionando sobre las sociedades se acuerda de ese dictamen terrible, pero también estimulante de Hobbes, de que los hombres son lobos para los hombres si viven en una falta de ataduras sociales y que hace falta, para convertirse en compañeros, en socios de los demás, hace falta crear una estructura lo suficientemente sólida, lo suficientemente desencantada como para que podamos vivir dentro sin hacernos daño.